capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Nos dice ahí que por tanto que tenemos un sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Allí la palabra en la Reina Valera, profesión, diría uno pues lo que tiene uno de oficio. Sin embargo, en otras versiones dice lo que hemos llegado a confesar o lo que confesamos ser, debemos de retenerlo. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana. Note que el tema está derivado sobre las preguntas que se están contestando, ¿verdad? ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Y vamos a ver que hay un trabajo en esta ocasión, una profesión, un oficio que tiene el individuo que se llama, decir, cristiano. Y eso es lo que queremos analizar. Ahora quiero que usted y yo tengamos en mente que la mayor parte de la gente se va a hacer esta pregunta: ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que la iglesia debe de llevar? Muchas maneras de acercarnos, serían mucho material para llegar a analizarlo si lo vamos a tomar del punto de vista de lo que es la adoración, de lo que es el servicio, de lo que es el trabajo en sí específicamente. Sin embargo, déjenme tomarlo sobre otra perspectiva. Déjenme tomarlo de otro punto de vista, resumirlo en 3 puntos solamente, simples y sencillos. Para esto, hermanos, les pido que me acompañen a la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo del 2 en adelante, nos va a presentar el apóstol Pablo 3 cosas que la iglesia debe de contener o de llevar a cabo un trabajo para hacer un ministerio apropiado delante de Dios. 3 cosas que debe de mantener. Número 1, debe de mantener la oración, comunicación con el Padre Celestial. Comunicación cercana, una relación en la cual está teniendo aquella comunicación directa con el Padre Celestial. La iglesia y el cristiano deben tener esto. Nos presentan el versículo 4, en lo cual que ahora, o el versículo 5, perdón, no solamente la comunicación y la oración debe de estar, sino la santidad. La santidad debe de permanecer en la iglesia o en el cristiano, teniendo esa comunicación delante de Dios. Y número 3, el versículo 4 y el versículo 6 nos presentan, hermanos, que el cristiano o la iglesia debe de proclamar el mensaje de Dios. 3 cosas. Les mencionaba que es otra perspectiva, otro modo de ver lo que es el trabajo de la iglesia. Podríamos desarrollarlo diferente, podríamos verlo de muchas maneras. Sin embargo, quería tomar este pensamiento directo de la Escritura. Quiero que vea conmigo el versículo 2 en adelante. Si no lo tiene en su Biblia, miren en la pantalla, pero haga lo posible de que usted vea que esto es lo que es palabra de Dios. Nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice, orando, note ahí el énfasis, también al mismo tiempo por nosotros, con el fin que el Señor nos abra puerta, con el fin de la palabra de Dios, a fin de darla a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo va a terminar su epístola, va a terminar su mensaje a los hermanos de Colosa, recordándoles precisamente 3 cosas que deben de llevar a cabo como iglesia, como congregación, como cristianos. El trabajo que deben de tener generalmente y localmente. Y lo presenta de esta manera. Número 1, perseverando en la oración, vela en ello. Mantente en esta comunicación. El trabajo de la iglesia, hermanos, o el trabajo del cristiano, es tener una constante comunicación con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Ahora, vamos a ver 2 cosas aquí. Número 1, la oración tiene que ser personal. Usted personalmente debe de orar, ¿verdad? Al buscar tener una comunicación delante de Dios. Ese es un trabajo, eso es una obra, eso es algo que usted y yo debemos de poseer y llevar a cabo. Una constante
meditación con Dios. Quiero hacer la pregunta, no me conteste, pero piense, ¿cuántas veces ora a Dios durante el día? Daniel, capítulo 7, nos presenta el versículo 10, que él oraba 3 veces. Pero usted, ¿cuántas ora? ¿Ora nomás para dar gracias por los alimentos? ¿O se levanta dándole gracias a Dios? ¿Se acuesta antes de acostarse, le da gracias a Dios? ¿Durante el día trae comunicación delante de Dios? ¿Se acuerda cuando está alegre o cuando está triste? ¿Cuál es su comunicación con Dios? Eso es un privilegio, es un medio que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué? Nos dice en este caso, el apóstol Pablo lo pone a los hermanos en Colosa, que debemos de pedir fortaleza. Debemos de pedir ser fuertes, debemos de pedir tener esa fortaleza delante de nuestro Dios una y otra vez. Note que el versículo 12 nos presenta allí el apóstol Pablo en el versículo 12 de aquel llamado Epafras, que también mencionaba aquí en cuanto a ellos, de estos hermanos que los tenían en comunión, de Tíquico. De igual manera el versículo 7 dice que el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que vosotros se refiere conforme a vuestra oración o corazones. Este Epafras, dice el versículo 12, nota lo que dice en Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, que siempre rogando, note, encarecimiento por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, o todo lo que Dios quiere. Esto es un paralelo a lo que vimos ayer en Santiago capítulo 1, ¿se acuerdan? Lo estábamos observando para que seas perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. Es precisamente lo que el apóstol Pablo le está enfatizando a los hermanos en Colosa, que las oraciones de Epafras era para que ellos estuvieran firmes. La palabra firmes ahí denota que se mantengan de pie, que mantengan, que resistan, que puedan estar todavía aún de pie en medio de las adversidades. Fortaleza. ¿Tiene problemas usted? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene alguna aflicción? Pida fortaleza. El Salmo 27, versículo 1, Salmo 46, 1, Éxodo 15, versículo 2, después de cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15 es un cántico que hacen a Dios. Moisés dirige este cántico dándole gracias a Dios, pidiendo fortaleza. Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza. Nahum, capítulo 1, versículo 7, y Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Dice que debemos de ser fortalecidos en el gran poder de Dios, pidiendo fortaleza, hermanos. Pablo le dice a los hermanos de Colosa, le dice, pidan fortaleza personalmente, pero también pido fortaleza, dice, de una manera general. Lo vamos a ver más adelante. Pero siempre, siempre que vamos a orar a nuestro Dios, siempre, cual sea la aflicción, la dificultad, la gratitud que usted tenga hacia Dios, tiene que mostrar acción de gracias. Tiene que darle a usted, como siervo, como hijo, como hija de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo maravilloso que ha sido con nosotros, por todas sus ricas bendiciones, por toda su rica gracia que nos brinda en cada momento. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Efesios. Efesios 4, versículo del 6 en adelante. Note lo que dice. Por nada estéis afanados, si no sean nuestras conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, note, con acción de gracias, con que vaya incluido el que usted está agradecido, agradecida con Dios, cual sea su rogativa, cual sea el problema. Miramos en Santiago capítulo 1 ayer que las pruebas, hermanos, ayudan a mostrarnos a nosotros, a usted y a mí, el verdadero carácter que debe de poseer el hijo o la hija de Dios. Que este hombre exterior se desgaste a tal grado que el hombre interior, el hombre espiritual, Cristo, el Espíritu Santo, se manifieste y ya no sea este hombre a quien nosotros miramos. Hermanos, es algo que tenemos que estar constantemente trabajando, dando gracias a Dios, mostrando esto, que vaya con gratitud nuestras oraciones, nuestras rogativas delante de Dios,
que vayan con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, pasaje que conocemos o hemos entonado en corito, ¿verdad? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias en todo. ¿Cuándo, hermano? Todo momento. Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por la salud. Constantemente mantente en oración, en comunicación con Dios. ¿Ha perdido usted alguna comunicación con un ser querido? Cuando deja de hablar con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus nietos, con alguien, ¿cómo siente su relación con ellos? ¿La siente todavía cercana? Siente que ha pasado mucho tiempo, de repente habla con ellos y le platica todo lo que pasó en el tiempo que usted no tuvo comunicación. Y dice, wow, todo eso me perdí. Y empieza uno a tener una relación. ¿Qué pasaría si un matrimonio se pierde comunicación? ¿Sería igual el amor? ¿Sería igual la relación? ¿Sería igual? No perdamos la comunicación con nuestro Dios. Tenemos que darle gracias, pedir fortaleza, hacerlo personalmente, hacerlo porque yo quiero, porque yo busco, porque yo necesito de la fortaleza de Dios para vencer. Y yo necesito ser agradecido y mostrarlo una y otra vez. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres. Segundo Tesalonicenses 1, versículo 3, también habla el apóstol Pablo a los hermanos que deben de orar, que deben de ser agradecidos, que deben de tener esto, agradecimiento. Dice, damos gracias por vosotros, hermanos, por la fe que escuchamos que tienen. Se dan gracias, se suplica, se hacen las rogativas, pero no solamente personal, sino que también encontramos colectivamente o unánimes. En este sentido, ahora que estamos aquí, cuando el hermano nos dirige en oración, cuando aquel individuo se para y hace la oración delante de Dios, unánimes estamos unidos pidiendo, suplicando a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que deben de orar para que Dios abra puerta para la palabra. Dice, oren para que Dios abra puerta para la palabra por la oportunidad, hermanos. Que Dios va a presentarnos la oportunidad de poder expresar aquello que ahora nosotros gozamos, el mensaje de nuestro Dios. El versículo 4 nos menciona eso, nos ayuda a recordar Colosenses 4:4 para que dice lo que manifiesto como debo hablar. Versículo 3, empezando desde el 3 al 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, esto es por ustedes, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo dice que Dios nos dé la oportunidad de poder comunicar, que nos ayude a tener esa oportunidad de dar a conocer a aquel por quien estoy preso. Ustedes también, dice. Marcos 16, antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tomen, busquen la oportunidad. Mateo 28, 19 al 20 nos dice, ¿verdad? Ir y hacer discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesús nos enseñó una y otra vez, busca la oportunidad. Pero el pasaje de Hechos, capítulo 4, versículo 29, nos ayuda a comprender, hermanos, de la oportunidad que tenemos que hacer, no limitarnos. Y esto va ligado con el punto número 3, sin embargo, pero lo vamos a tomar aquí. El versículo 4, capítulo 4, versículo 29, lo cual nos deja saber, y ahora dice, el Señor mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Aquí los judíos estaban siendo perseguidos, hermanos. Todo el capítulo en esta sección del versículo 23 empieza a hablar de cómo ellos están pidiendo fortaleza, no solamente personal, pero colectivamente como iglesia, como creyentes. Y están pidiendo que Dios les ayude, le están pidiendo que Dios les abra la oportunidad. Porque los fariseos, el mundo religioso que los estaba rodeando, los estaba afligiendo. Y van y dicen, Señor, ayúdanos a hablar con de nuevo tu palabra.
con convicción, con sabiduría. Ayúdanos a darnos esa oportunidad. Y luego pide el apóstol Pablo en el versículo 2 y 3, cuando está haciendo para que la palabra, para que haya oportunidad de dar a conocer la palabra, luego dice, el cual soy preso. Dice, acuérdate de mí. Pide por los mensajeros. Ora por aquellos que van. Ora por aquellos que llevan. Algo que me llama la atención siempre, nuestro hermano Ismael conduce la oración. Pide por aquellos que predican la palabra sobre la faz de la tierra. Hermanos, debemos considerarlo. No es fácil. ¿Se acuerdan aquel profeta Sofonías que estábamos viendo en la mañana? No era fácil el mensaje que iba a traer al pueblo. Y el pueblo tenía que aceptarlo, rechazarlo. Y Sofonías tenía que despertar en ellos. Cambien, mediten, analícense, busquen a Dios. Con el único propósito de que acepten su voluntad. Y sin embargo, Sofonías fue rechazado. Encontramos aquí en Lucas 10, versículo 1 al 2. El Señor Jesús dice, en la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad al Padre, esto es, pídanle, oren, para que mande más obreros para la mies. Necesitamos más mensajeros, necesitamos no solamente que Dios mande más, sino que nosotros nos convertamos en mensajeros de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer colectivamente en la oración. Romanos 10, versículo 14 y 15 dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien vaya? Tenemos que tener en mente, tiene que haber mensajeros, la mies es mucha, los obreros pocos. En Hechos 5, versículo 28, nos menciona que después que ellos piden fortaleza para predicar, después que ellos oran al Padre, en el capítulo 5, ahora ellos llegan y dicen los judíos, habéis llenado a Jerusalén con la doctrina de Cristo. Y ahora nos estás culpando de la muerte de este hombre. ¿Habían buscado la oportunidad? Sí. ¿Por qué? Porque oraron, hermanos. El trabajo de la iglesia es estar en comunicación constante con Dios para saber hacer la voluntad de Dios. Conocer su palabra, pero continuar en la oración, velando en ella, perseverando en ella, insistiendo en ella, constantemente. Por eso le decía, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, vamos a ver sobre esto. Y el mismo texto nos va a revelar. Ahora note esto, número 2, el trabajo de la iglesia en la santidad, hermanos, en la santidad. Note lo que dice el versículo 5, dice, andad sabiamente, y nos dice, ¿con quién? Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Algunas versiones dice, tomando ventaja del tiempo, otras versiones dice, manejando bien nuestro tiempo, o haciendo lo mejor de nuestro tiempo. Y dice algunos con los de afuera, otros dicen con los incrédulos, otros dicen con los que no confían en Dios, otros dicen con los que no creen. Pero viene siendo lo mismo. ¿Con quién tienes que andar sabiamente? Sabiamente denota, lo cual viene la palabra griega Sofía. Sabiduría es Sofía. Y Sofía nos enseña a nosotros esta palabra que usted y yo tenemos que saber cómo actuar. ¿Cuál es esa actitud? Proverbios 1, versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría, Sofía, es el temor a Dios, es reconocer a Dios. Es reconocer que hay un creador, es reconocer que usted y yo, a alguien le vamos a dar cuentas. Ese es el principio de la sabiduría. Según la definición que encontré, algo simple y sencillo, sabiduría o sabiamente, una prudencia devota y adecuada en contacto con los hombres no discípulos de Cristo. Habilidad y diserción al impartir la verdad cristiana. Tenemos que tener habilidad, ser hábiles. Tenemos que ser sabios en la manera que hablamos. Tenemos que tener santidad delante de aquellos que no creen o no confían en nuestro Dios. Tenemos que ayudarles a que confíen, a que crean, a que vengan y no estén afuera, sino adentro. Y no hablamos del edificio, hablamos de la iglesia. Ahora, dice que, o hace la expresión entre los de afuera, versículo 5 nos habla de esto. ¿Qué es el contraste de esto, hermanos? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 6:6 que los hermanos en Cristo en la ciudad de Corintio se estaban llevando uno a los otros entre los incrédulos a las tribunales. Se estaban llevando a corte, en otras palabras, estaban alegando, no solamente entre cristianos, sino alegando entre incrédulos. Eso no es comportarte sabiamente, hermanos.
Eso es no ser un santo. Eso es no estar en santidad. Eso es no estar sin pecado. Eso es ser una persona que vive bajo la emoción o vive bajo la carne. Y nos enseña esto. No podemos estar en esta clase de situaciones. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 1 nos enseña que las mujeres que tienen esposo incrédulo, dice, lo puedan ganar sin palabras. Sin palabras. Lo puedan ganar. ¿A qué refiere esto? El comportamiento, la actitud, la santidad que va a poseer, la sabiduría que tiene, la va a mostrar en todo momento para que aquella persona, individuo, pueda observar y decir, oye, mi esposa es una cristiana. Ella está luchando en ser santa, está luchando en ser diferente, está luchando en ser una hija de Dios. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5, también nos presenta, hermanos, otro ejemplo de cómo llega a haber un comportamiento con aquellos que son de afuera. Tenemos que ser sabios, tenemos que saber tener una conducta. No podemos tener una conducta inapropiada delante del mundo y esperar que el mundo quiera venir a Cristo. Eso no va a suceder. Tenemos que mostrar el ejemplo y el ejemplo positivo. Continuemos con esto. Encontramos entonces también que finaliza con aprovechen bien cada oportunidad. Eso es lo que está diciendo. Aprovechen bien el tiempo. Si Dios les presenta la oportunidad de conocer, de dar a conocer a Cristo, délo a conocer sabiamente. Busque la palabra, ore a Dios. Si no sabe qué decir y no puede decir nada bueno o no puede decir nada, mejor no diga nada. Déjenme decirle que a veces con el puro silencio, a veces mostramos más el ejemplo que el decir algo. Hablaba con el hermano en el funeral que tuve en la mañana y decía, hermano, es que no sé qué, decía un hermano, es que no sé qué palabras decir, no sé qué palabras sabias usar. Mira, hermano, a veces no hay palabras, a veces no hay, solamente muestra el apoyo, estar ahí, y es más que suficiente. Es mucho más que decir algo que tal vez cometas el error en decir palabras inadecuadas. Y se queda uno pensando, hermanos, cuando Pedro nos presenta a la mujer cristiana que tiene el esposo inconverso y luego continúa más adelante y viceversa, hace lo mismo, nos deja saber entonces que el ejemplo gana a la persona. El ejemplo. O cómo vamos a ganar a la gente de afuera con ejemplo. Con ejemplo lo vamos a ganar. Y con la palabra de Dios que va a manifestar que eso realmente vivimos. Que eso realmente vivimos. Una santidad, porque Dios es santo. La iglesia tiene que estar en oración. Claro que sí. Vimos que tiene que pedir fortaleza personalmente, colectivamente. Pedir que tenga denuedo, pedir que tenga convicción, pedir que tenga la sabiduría para estar en santidad, para saber hablar, para saber aprovechar el momento que Dios nos da. Y luego encontramos, número 3, tenemos el trabajo, el privilegio de la predicación. El versículo 6 nos lo deja en claro. Versículo 4 y 6, para que lo manifieste como debo de hablar. Nos manifestó el versículo 3, ahora el 4 lo enfatiza. Hay una manera en cual yo debo hablar. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Note, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Aquí hay algo que nos ayuda a comprender, hay unos ingredientes aquí que debe de poseer cada vez que abrimos nuestros labios. Cada vez que nuestra boca se abre, tenemos que tener esto, gracia y sazonada con sal. Y ahorita vamos a ver otras versiones dicen que nuestras palabras sean de acuerdo a la divina naturaleza de Dios, y que sean de una manera con sazón o de una manera agradables al paladar. Dando el ejemplo solamente. ¿Cómo podemos predicar el evangelio? Si este es el trabajo que tiene la iglesia, ¿cómo podemos dar a conocer? Con gracia. Esto es de influencia divina, hermanos. ¿Se acuerdan lo que vimos en Sofonías? ¿Se acuerdan el propósito de cuál la ira de Dios se manifiesta? Era para que la persona sea motivada a buscar la redención, liberación o salvación. Ese es el propósito, de ser motivado a buscar. ¿Cuál es la manera por la cual debemos de hablar con gracia? Tenemos que tener la influencia divina. La influencia divina es que
mostrar lo positivo en la persona. Hermanos, recuerden, la ira de Dios no es el castigo por el pecado, no es la consecuencia del pecado. No, la ira de Dios se manifiesta por la justicia del pecado. Tiene que hacer lo correcto. Lo apropiado, lo positivo, que sea con gracia, que sea sazonado con sal, que lleno de sabiduría y gracia y por lo tanto agradable y saludable, hermanos. Que cuando nuestro hablar sea positivo, sea de beneficio, sea de bendición, sea algo que va a traer ayuda a la persona. ¿Por qué? Porque viene influenciado por Dios. Viene influenciado por Dios. ¿Y cuál es la influencia de Dios? Buscar lo positivo. Ayudar a motivar a la persona a que obedezca el Evangelio. No para que evite la ira de Dios, no, para que esté bien con su Dios. Porque la ira de Dios se va a manifestar cuando la injusticia está. ¿Se acuerdan Romanos? Vimos 2 pasajes en Romanos. Y nos ayuda a comprender cómo funciona la justicia de Dios y cómo debe de estar la iglesia o el cristiano influenciado divinamente y hablar de una manera que sea saludable la conversación. Saludable. Y no que llegue a tener fricción. Ahora, vamos a concluir esto. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de hablar con sazón? ¿Cuál es el propósito de que la iglesia tenga este trabajo tan único? Número 1, tener la comunicación con Dios para saber cómo pedir sabiduría, para saber cómo debe de actuar, para tener la valentía de hacer la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que guardar una santidad. Tenemos que ser sabios en la manera que hablamos, nos conducimos y la manera que vivimos debe de ser una vida que muestre que estamos apartados para Dios. Y número 3, hermano, tenemos que dar a conocer el mensaje, tanto en mi ejemplo como a través de mis labios. Si no van de la mano, si mi vida no va de la mano con lo que estoy proclamando, la gente se va a dar cuenta. ¿Ok? Y no le mentimos a nadie más que a nosotros mismos. Mi vida, mi comportamiento debe de ir de la mano con lo que profeso. Por eso es importante lo que Hebreos 4:14 dice, que guardemos la profesión, que guardemos lo que hemos confesado y lo que confesamos decir ser. Ahora, el propósito de Dios en manifestar del por qué vino o predicar el Evangelio, lo voy a concluir con esto y le voy a dar una imagen. En esta imagen que usted está viendo en la pantalla, el Evangelio es presentado de tal manera: Jesucristo vino para morir en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó a una nueva vida, a la vida eterna para ir con el Padre. ¿Cómo se hace la similitud o el Evangelio simbolizado a través del bautismo? La persona muere para sus pecados, está dispuesta a confesar a Cristo, es sepultada en las aguas, otra vez completamente sepultado para resucitar a una nueva vida. Eso es lo que Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 nos enseña. Y nos comprende todo esto similando que cuando usted y yo obedecemos el Evangelio, llegamos a imitar lo que Jesucristo vino a hacer. Esas son las buenas nuevas. Eso es a lo que nos debe motivar a buscar una reconciliación hacia con Dios. Estar bien con Dios. En esta mañana, si usted desea hacer lo mismo que Jesucristo nos mostró en la cruz, a través del bautismo, muriendo para sus pecados, siendo sepultado en las aguas del bautismo para resucitar una nueva vida, entonces usted en esta mañana tiene la oportunidad.